todavía vemos que hay muchísima corrupción, no nada más en nuestro país, sino te das cuenta que es un mal que tienen la mayoría de países en el mundo. Yo creo que aquí el gran reto que tiene México no nada más es el combate a la corrupción, sino el tema de la impunidad. Han pasado 4 días desde que se dio a conocer esta noticia y en realidad solamente en Islandia es donde ha habido una consecuencia. Es una pena porque sobre todo en los países latinoamericanos la verdad es que hay pocas consecuencias ante actos de corrupción. En los países más desarrollados como Islandia, las sociedades son muy sólidas y muy fuertes. Entonces, yo siempre he creído que debe de haber en los países mucho más sociedad que gobierno. ¿Sí sería un símil de paraísos fiscales igual a corrupción? Sí, porque si los paraísos fiscales, o sea, si los paraísos fiscales tú cumples con las leyes y no evades impuestos, ni utilizas esos paraísos fiscales para lavado de dinero o no pago de impuestos, pues bueno, es una herramienta que los puedes usar. Pero si lo utilizas precisamente para evadir o lavar dinero, pues realmente pues tiene que haber una consecuencia de manera muy clara. Pero es que si no, no serían paraísos. Ya sea, sí, bueno, el tema es que hay paraísos de alguna manera que tú puedes poner tu dinero legalmente, después de haber cumplido la parte de tu país legal, y hay paraísos que realmente te sirven para hacer una gran triangulación a todo el mundo y evadir impuestos o lavar dinero. Veíamos el caso de Juan Armando Hinojosa que se decía, él utilizó el paraíso fiscal para sacar $100 millones, que es una cantidad de dinero que uno dice, bueno, es monstruosa, pero habrá empresarios que lo usen para menos dinero, y ¿cuándo conviene y cuándo no? Fíjate que la verdad es que yo siempre he visto como el tema de los paraísos fiscales para las grandes fortunas o para gente precisamente que hace dinero a través de cuestiones no muy legales. Gente que se dedica a lo mejor a hacer negocios que no puedes realmente justificar, o a tener márgenes o utilidades que no son dentro de las normales, o hacer negocios con gobiernos que tampoco puedes justificar, empresarios que tienen cantidades muchísimas de dinero, con muchísimo dinero, que optan también por este tipo de opciones. La verdad es que la gran mayoría de empresarios mexicanos, por lo menos en mi experiencia de más de 7 años de dirigente, muy pocas veces me he topado yo, o me topé en su momento, con gente que fuera a los paraísos fiscales. Te digo, básicamente más bien se da en condiciones donde siempre hay o evasión fiscal o hubo una clase de negocios que te dio como consecuencia tener utilidades desorbitantes o comisiones ilegales que la están cubriendo a través de estos paraísos fiscales. Y sin embargo, la manera como está reporteado y como nos muestra la investigación, uno no sabe de dónde vino ese dinero. Uno lo único que sabe, y el presidente que tenemos es la Casa Blanca, y que es un constructor amigo del presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que hay que investigar, ¿no? Sí es cierto. Es igual poner $100 millones que 1, o que medio, o que 20, o que 30. El acto, si se hace mal, o sea, se hace de manera ilegal, pues tiene que tener una consecuencia. En el panorama que nos estás explicando, en realidad no es algo como tan común como uno podría pensar a partir del escándalo y de la investigación dada a conocer. No, porque los paraísos fiscales, por lo poco que yo conozco, por lo general te piden montos muy grandes o sumas de dinero bastante importantes para que obviamente toda esta estructura se pueda mover y sea sea factible para todos. ¿A ti nunca te llegó una invitación de Mossack Fonseca? No, yo creo que porque nunca tuve la cantidad como para eso, pero no, además tampoco lo hubiéramos hecho, imagínate. Lo que digo, no sé si daba regalos o no daba regalos, pero yo creo que pues al final yo creo que les mandaba regalos a la gente que depositaba ese dinero ahí. Pero yo creo que aquí lo importante, el tema, yo creo que donde hay que investigar y donde la sociedad tiene que exigir es que esos paraísos fiscales, ese recurso que depositaron los mexicanos,
sepamos cuál es el origen, de dónde viene ese recurso.